Hola, ¿cómo están? Miren, quiero invitarlos a que preparemos leche asada, pero esa leche asada a la antigua que hacían nuestras abuelitas, bisabuelitas, con súper pocos ingredientes, con solamente la leche, azúcar, va a ser un caramelo y unos cuantos huevos de gallina. Así vamos a hacer esta leche, vamos al paso a paso. Y vamos a partir esta receta preparando un simple caramelo. Bueno, para algunas personas no es tan simple porque les cuesta el caramelo. El caramelo, yo creo que la única ciencia es estar encima de él, mirándolo ahí, pendiente. Entonces tengo una taza de azúcar y voy a agregar agua. No lo voy a hacer en seco, lo voy a hacer con agua. Eso quiere decir que no puedo mover ni meter nada para que no se me cristalice el azúcar, así que lo vamos a dejar así. Lo voy a prender. Ahí, a fuego medio lo dejo y lo voy mirando sin descuidarme. Mientras tanto voy a cascar los huevos dentro del bowl. Como ven, esto comienza ya a cambiar de color. Va pasando por diferentes estados el azúcar, ¿ya? Entonces, antes estaba en el estado de bolita semiblanda, que es cuando uno hace el merengue italiano, y ahora ya luego sigue unos minutos más y comienza a tornarse de este color para convertirse en un caramelo. Pero hay que estar encima de él todo el rato para que no se te vaya a pasar, porque el caramelo, si se pasa, se pone un color así como casi negro, café oscuro muy intenso. Se pone amargo, entonces eso es lo que no queremos, así que estamos pendientes de él. Aproximadamente esto lleva aquí, llevo como unos 7-8 minutos aproximadamente. Ya, lo voy a apagar porque el caramelo, como está tan hirviendo, sigue ahí hirviendo con calor residual, así que bueno, ahora lo voy a vaciar a mi fuente. Ya, ahora vamos a dejar que el caramelo se termine de enfriar aquí dentro y vamos a preparar la leche con los huevos. Bueno, aquí tengo 8 huevos de tamaño L. Lo estamos haciendo a la antigua ya, así que así simplecito nomás. Y le voy a agregar una taza de azúcar, como lo hacían las abuelitas antes, con huevos de campo. Estos no son huevos de campo, pero la abuelita antes iban, sacaban los huevos de las gallinitas y hacían su leche asada, como hacían las abuelitas, las bisabuelitas. Vamos a mezclar un poquito aquí el azúcar con los huevos. No es necesario batir con batidora, nada así, no. Ya, ¿ven? Ahí está. Bueno, en la actualidad le podemos poner esencia de vainilla, pasta de vainilla, extracto de vainilla, lo que quieran. Pero yo creo que hace 60 años atrás no creo que haya habido esencia de vainilla. Por lo menos no creo aquí en Chile. O capaz que sí, pero yo me voy a inclinar porque no. Porque yo creo que más bien usaban canela, ramita de canela, que la voy a agregar al final. Y voy a agregar 1 litro de leche entera. Yo siempre ocupo leche descremada sin lactosa en general en mi vida. Pero como quiero hacer este postre bien así como lo hacían antiguamente, voy a ocupar la leche más entera que encontré, que supuestamente es cremosita y todo eso. Y vamos a mezclar así, tal cual. Si antiguamente era leche vaca nomás, pues, así que así hacían los postres nuestras abuelas y bisabuelas, y capaz que en mi caso mi mamá también, pues. Si mi mamá también compró leche vaca, yo me crié tomando leche vaca que pasaba el lechero y mi mamá le compraba la leche. Entonces ahí voy a agregar la ramita de canela. Después, cuando termine el postre, va a estar por ahí la ramita. Pues si la ramita se va a ver, pero igual durante la cocción que esté en el horno le va a dar su saborcito, su toquecito a la leche. Y ahora vamos a vaciar en nuestra fuente. Ya, y ahora lo van a llevar a un horno de temperatura media. Recuerden que en esa época seguramente la gran mayoría de la gente usaba solo horno a gas y a leña, yo creo. Así que un horno temperatura media, que en la actualidad sería como unos 180 grados. Y ahí pues, aproximadamente 45-50 minutos. Y
Después hay que dejarlo enfriar. Esto no se desmolda, ya sabemos. Esto es, vamos cortando y vamos sacando trocitos, así que bueno, nos vamos con él al horno. Bueno, y está lista mi leche asada. Ahora la voy a dejar que se enfríe completamente. La voy a poner en el refrigerador 1 horita, 2 horitas por ahí, y de ahí ya a degustar. Vamos a cortar un trocito para ver cómo quedó. Mira qué rico quedó esto. Mira cómo se ve. Perfecto. Yo lo tuve aproximadamente sobre 40 minutos. Lo dejé que se enfriara a temperatura ambiente y luego lo tuve como 2 horas en el refrigerador y ya está. Mira qué rico. Mira qué rico. Ay, qué rico. Está delicioso. Así que te agradezco mucho que le regales tu dedito para arriba a esta exquisita leche asada, súper simple, a la antigua, sin grandes cosas. Un postre de verdad fabuloso. Bien, me despido de ti. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta receta. Espero que la prepares en casa porque realmente está deliciosa, súper simple. Muchos besitos, te deseo mucha salud y nos vemos muy pronto si Dios así lo quiere. Chao, chao.